Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de JavaScript. Hoy vamos a tocar un tema que se llama polimorfismo. Es un nombre bastante estrafalario, pero voy a intentar explicarles qué es lo que es esto. Básicamente nosotros estábamos trabajando con un documento que tenía herencia, donde tenemos la clase persona, la clase empleado y la clase ejecutivo. La clase ejecutivo es la que es más específica, es la que hereda entonces de empleado y hereda también de persona. También sabemos que cuando nosotros en la clase, por ejemplo, persona, creamos un método, ¿sí? Ese método que creamos automáticamente lo heredan, ¿sí? En este caso, la clase empleado y la clase ejecutivo. O sea, que si yo acá genero un método que se llame poly, ¿sí? Y hago esto y acá escribo algo, lo que sea, ¿sí? Este método, vamos a ponerle return, lo tienen todos, ¿ok? Entonces, este método lo tienen todos. Me voy a ir abajo de todo, tengo un par de console log preparados, con los objetos persona 1, empleado 1 y ejecutivo 1. Entonces, si yo le pongo punto poly, ¿se entiende? Todos están heredando el método poly, ¿ok? Y todos muestran lo mismo, ¿sí? Porque persona le transfiere este método a empleado y empleado se lo transfiere a ejecutivo. Así creamos nosotros este documento. Pero ¿qué pasa si yo acá, en vez de poner lo tienen todos, yo acá le digo que me dé, o sea, le digo que me llame a esta función. Le digo, llámame la función dame datos. Entonces yo acá pongo this, porque hago referencia al objeto, ¿no? Estoy llamando al método dame datos. This dame datos y le pongo entonces las llavecitas. O sea, este método poly lo que va a hacer es llamar a return this dame datos. Pero acá es donde viene el polimorfismo. Es un único método que están heredando las dos clases que cuelgan abajo. O sea, lo tiene tanto ejecutivo como la clase empleado. Pero va a ser diferente este método según quién lo llame. Por ejemplo, si yo pongo que un console log, ¿sí? Que diga empleado 01.poly, este return this dame datos va a venir a buscar a este dame datos. Pero si lo tiene ejecutivo o empleado, vamos a empleado, si empleado está heredando ese método poly, ¿sí? Y acá viene y lee, entonces console log empleado 1.poly, ¿sí? Va a ir a fijarse qué tiene eso ahí adentro y le va a decir, llama a dame datos. ¿A qué dame datos va a llamar? ¿Va a llamar a dame datos de persona o va a llamar a dame datos de empleado? Bien, va a llamar a dame datos de empleado. Entonces podríamos decir que es un método polimórfico, porque depende quién lo use, es a quién llama. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Si vamos ejecutivo, y ejecutivo heredó el método poly. Ejecutivo, acá nosotros no lo vemos escrito, no dice acá dame, no dice poly en ningún lado, pero sabemos que lo tiene, lo heredó, ¿sí? Ejecutivo heredó el método poly, yo sé que lo tiene. Entonces, cuando yo ponga ejecutivo 01.poly, ¿sí? Y se ejecute el método poly va a ir a leer la línea y va a decir return dame datos, o sea, que va a venir a buscar la función o el método dame datos. ¿El método dame datos de quién? El método dame datos del ejecutivo. ¿Y por qué busca el método dame datos del ejecutivo? Porque lo está llamando el objeto ejecutivo, lo está llamando lo que tiene a la izquierda. Lo vamos a ver acá, más fácil. Si yo pongo persona.poly, ¿sí? Estoy llamando al método dame datos de persona, ¿sí? Esta función o este método es polimórfico, se está heredando
y está llamando en este caso a persona porque lo invoca a persona. Es persona.poly. Entonces me trae el método dame datos de persona. Pero si lo llama empleado al punto poly, cuando va a leer el código, dame datos a quién hace referencia. ¿Sí? No hace de referencia a persona, hace referencia a empleado 01. Porque es un método polimórfico. Y cuando dice, tengo que llamarle dame datos, no va a dame datos de persona, va a dame datos de la persona que lo invocó. Quien lo invocó fue empleado 01. Entonces me trae los datos o me pone en funcionamiento la función dame datos, pero de persona. Cuando lo hace el ejecutivo, lo mismo. Cuando dice ¿dame datos de quién? ¿Dame datos de persona? No. ¿Dame datos de empleado? No. ¿Dame datos de quién? Dame datos del ejecutivo. ¿Sí? Dame datos del ejecutivo, de lo que tengo a la izquierda. Entonces, se dice que este método, el método poly, en este caso, es polimórfico porque depende quién lo llame, ¿sí? Depende quién es el que lo está llamando, es qué es lo que me va a devolver, qué es lo que me va a mostrar. Véanlo de vuelta, ¿sí? Vamos de vuelta, vamos acá arriba a persona. El método poly existe solamente en este caso en la clase persona. Físicamente nosotros lo vemos y lo reconocemos en la clase persona, pero es como si estuviera escrito tal cual en la clase empleado y en la clase ejecutivo. Es como que estuviera ahí, aunque nosotros no lo veamos escrito. Está en el código. ¿Por qué? Porque lo está heredando. Así que es como que si estuviera, ¿sí? Es como que fuera parte de esas otras clases. Entonces, cuando este método se ejecuta en cualquiera de las clases, lo que está haciendo es ir a llamar a un método que se llama dame datos. Resulta que este método dame datos también lo tienen las tres clases. Las tres clases tienen el método dame datos. Y como las tres clases tienen el método dame datos, cuando poly ejecuta dame datos, este dame datos va a buscar al objeto que lo llamó. Si lo llamó persona, ejecuta el dame datos de persona. Si lo llamó ejecutivo, ejecuta dame datos del ejecutivo. Y si lo llamó empleado, ejecuta dame datos de empleado. Y se dice que es polimórfico porque es un método que va a dar resultados diferentes depende quién lo llame. El método es el mismo, el método se llama igual, el método llama a la misma función o al mismo método, en este caso a dame datos, pero los resultados van a ser diferentes dependiendo de quién fue que lo llamó, de qué objeto lo llamó, si lo llamó persona, empleado o ejecutivo. Bien, eso es todo por hoy, espero que haya quedado entendido. Por favor, si les gustó, me dejan un like, me regalan un comentario, ¿sí? Si no entendieron algo, me dejan la pregunta abajo el video, duda o consulta. ¿Sí? Recuerden compartir esto con todas las personas que les puede servir o ayudar. También les comento que bajo este video, el primer comentario que tienen fijado es mío y hace referencia a la lista de reproducción del curso completo. Para todos aquellos que no lo sepan, si hacen un clic arriba en la lista de reproducción, van a tener todos los videos ordenados para ir aprendiendo de forma progresiva. Bien, eso es todo por hoy. Los veo la semana que viene con un nuevo video. Chau, chau.